Buenas tardes. Y esta tarde de viernes vamos a empezar a estudiar la lección del cuarto trimestre de 2024. Y el título es Temas en el Evangelio de Juan. Ya vimos una introducción que es importante que todos la vean, la estudien y la comprendan para ver qué pasó en la historia, en el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias, especialmente con nuestras Biblias, para que comprendan qué es lo que vamos a hacer en este estudio siguiendo las instrucciones que Dios nos dio. La lección, y especialmente, como lo hemos dicho, es importante para que comprendan lo que vamos a hacer, especialmente la semana que viene. Porque la semana que viene, probablemente el estudio de la semana que viene, sea uno de los más importantes que vamos a hacer. Porque de conocer realmente cuál es la verdad depende de nuestra vida y nuestra misión es buscar y encontrar la verdad. Entonces, empezamos ahora con el estudio de la primera lección de este trimestre, que el título es Señales que indican el camino. ¿Y quién es el camino? La verdad y la vida. Nosotros sabemos que es el santo, el verdadero Jesús, el que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es importante esto, ¿a dónde nos lleva el verdadero camino? El camino angosto que lleva a la vida. ¿A dónde nos lleva? Y acá voy a corregir, aquí tengo una doble comillas. Y el camino es claro, Jesús lo dijo, nos lleva al Padre, nos lleva al Dios y Padre del Santo, el verdadero Jesús, nos lleva a Jehová, al único Dios verdadero, para que Él nos engendre de nuevo como sus hijos y hermanos de Jesús, como parte de la simiente de la mujer, porque ese es el verdadero evangelio. Y como dijo Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y fíjense que Jesús acá está diciendo que para Él hay un único Dios verdadero. No hay dos, no hay tres. Hay un único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. ¿A dónde está el camino angosto que lleva la vida? Está en el reino y el templo de Dios, en los lugares asolados por el hombre de pecado, que deben ser reedificados. ¿Cómo fueron asolados? Asesinando a los verdaderos cristianos. El pueblo conocía a su Dios y no adoraba la abominación desoladora. Y a este templo se entra por la puerta estrecha que aún se encuentra abierta. Y es representado en el santuario del desierto simbólico como el tabernáculo, el lugar de la morada de Dios, la casa de Dios. Y en este tiempo ya sabemos que no hay separación porque el velo se rasgó en dos, porque todo el templo de Dios es santísimo, porque Dios pone su morada en las personas que entran al lugar santo por la puerta abierta. Y afuera del templo está el atrio, que es un símbolo del reino del príncipe de este mundo, donde están los esclavos del pecado y tenían que morir los pecadores, y donde Dios cargó nuestros pecados y los confesó sobre su cordero, y Él murió tomando nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte, en la cárcel, cuyas puertas se abrieron. Y por supuesto, para entender esto tenemos que entender el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio que predicaba Jesús. Y esa es la misión del pueblo adventista. Recuperar el conocimiento de la verdadera puerta abierta del verdadero Jesús, no adorar al falso ni al falso Dios, y ser hecho parte del templo de Dios, como Jesús dice, el que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, porque es un templo construido, edificados con piedras vivas sobre la piedra del ángulo del templo de Jehová, que fue puesta en la cima del monte de Sión. Y nunca más saldrá de allí, y esa es la promesa de Dios. O sea, el que recibe el sello de Dios no va a caer, nunca más saldrá de allí. No va a haber una persona que se echa columna del templo de Dios y que deje de ser parte del templo de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, representada en el santuario por la mesa de los panes de la proposición de Dios, panes sin levadura y ungidos con aceite como Jesús. Y la cual desciende, dice Jesús, del cielo de mi Dios. ¿Por qué? Porque está con Dios. Y mi nombre nuevo. Entonces, esa es la promesa para los adventistas, porque esta es la promesa para el remanente de la Iglesia de Reforma, y el pueblo adventista es el remanente de esa iglesia. Ahora, ¿quién es el falso camino? El camino espacioso que lleva a la perdición, y es el otro Jesús, es el falso Jesús, el anticristo,
que es la imagen del ángel del abismo. Es el Jesús el que adora a Roma desde el tiempo de la apostasía. ¿Y a dónde nos lleva el falso camino? Nos lleva a conocer las profundidades de Satanás, a ser parte de sus hijos, a ser parte de la simiente de la serpiente, a ser hacedores de maldad, como los apóstatas de la iglesia primitiva que hicieron la obra de Balaam. Porque la primera señal del Evangelio, Dios la anunció cuando le habló a la serpiente en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, entre los hijos de la serpiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, Dios le dice a Satanás, te herirá en la cabeza, te va a vencer. Y tú le herirás en el calcañar. Y como dice Juan en 1 Juan 3, 10 al 12, en el tiempo de la iglesia primitiva ya se estaban viendo los hijos de Dios. O sea, el primogénito fue Jesús y en el tiempo de la iglesia primitiva Dios estaba engendrando a los hermanos de Jesús para que él viera el linaje. Y Juan dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios, la simiente de la mujer, los hijos de la mujer vestida de sol y los hijos del diablo, los hijos de Satanás. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, porque justamente el que es hermano de Jesús, ¿qué va a traer en el corazón? El amor de Dios como Jesús. Ahora, pero si uno no tiene el amor de Dios en el corazón, no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era hijo de quién? De Satanás, del maligno. ¿Y qué hizo? Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Por la misma causa que los apóstatas de la iglesia primitiva buscaron asesinar a sus hermanos, y por los cuales la ramera se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, ¿a dónde lleva el camino espacioso? Ya lo sabemos, a conocer las profundidades de Satanás. ¿Y a dónde está ese camino? Y no está en el templo de Dios, está fuera del templo de Dios, está en el atrio del templo, en el antitipo del atrio del templo, símbolo del reino del príncipe de este mundo. Está en la sinagoga de Satanás, a la que se entra por la puerta ancha adorando conscientemente al falso Jesús. Porque para conocer las profundidades de Satanás, alguien tiene que dar ese conocimiento. Y son los espíritus de demonios que habitan en la sinagoga de Satanás. Entonces, el que adora al falso Jesús y lo hace conscientemente, le abre la puerta de su mente y su corazón ¿a quién? A los espíritus de demonios que se hacen pasar por Jesús. Y los llevan a conocer las profundidades de Satanás, cosas que los espíritus de demonios ya conocen. Ahora, ¿qué señales nos indican el camino? ¿Qué señales nos llevan al santo, al verdadero Jesús? Y la respuesta es clara en la Biblia. Solo Dios nos lleva al santo, al verdadero Jesús. El hombre de la escobilla, justamente, tiene que hacer la obra que Dios le mostró a Elena de White y Guillermo Miller, y lo hace a través de su palabra, la lámpara que debemos arreglar. Como leemos en Juan 6, 44 y 45, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, Jesús es el camino para que lleguemos al Padre, para que Dios pueda morar en nosotros. Pero para conocer al verdadero Jesús, ¿quién nos tiene que guiar? Dios nos tiene que guiar. Él nos tiene que guiar a toda verdad. Entonces, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está los profetas, dijo Jesús, y serán todos enseñados ¿por quién? Por Jehová, por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Como dice Isaías 54:13. Y todos sus hijos serán enseñados ¿por quién? Por Jehová. Es una profecía de los hijos de quién? De Jerusalén. Los hijos de Dios que tendría la mujer vestida de sol. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Y en Jeremías 33, 2 y 3 leemos, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, el verdadero creador, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. ¿A quién tenemos que clamar? ¿A Baal? No, a Jehová. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso, en Isaías 55 se nos dice que lo busquemos mientras pueda ser hallado, que lo llamemos en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque ese camino por el que tenemos que andar, como Dios le mostró en Joel, está muy por encima del mundo. Ese es el camino angosto que tenemos que recorrer a partir del clamor de la medianoche. Porque, dice Jehová, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, por más que Roma haya dado muerte a los dos testigos, sabemos que la palabra de Dios está viva en el fondo, porque hay una parte que no fue corrupta y con esa parte podemos arreglar nuestras lámparas. Y por eso Jesús, ¿qué hizo? Cuando les mostró quién era Él, ¿cómo lo hizo? ¿Por medio de milagros? No. ¿Qué hizo? Le mostró en las Escrituras todo lo que de Él decían. Y las Escrituras que usó son las Escrituras del Antiguo Testamento, las que Dios hizo que el pueblo judío preservara. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, ¿desde dónde? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Ahora, si uno busca y encuentra en el Antiguo Testamento todo lo que está escrito sobre Jesús, nadie nos podrá engañar, porque el falso Jesús no cumple con las palabras de la profecía. El único que las cumple es el santo, el verdadero Jesús. Y de ese modo podemos y debemos encontrar la puerta abierta. Ni los milagros, ni ningún otro tipo de señales nos llevan a la verdad, ya que, como Jesús lo anunció y Dios le mostró en Ajuay, en el tiempo de nuestra prueba, Satanás, el falso Jesús, la puerta ancha, va a hacer milagros en medio de nuestra iglesia para engañar al pueblo antista y hacerlo entrar por la puerta ancha a su sinagoga. Y este es un tema muy delicado para nosotros. Por eso tenemos que oírlo. Es parte de la verdad presente para el pueblo adventista y es ocultada por los lobos vestidos de oveja que vinieron a nosotros y pusieron en lugar de la verdadera profecía la falsa profecía encendida en la infernal tea satánica, como Dios le mostró en Ajuay. ¿Qué nos dice Jesús? Y esto es a nosotros, pues está hablando de la última generación. Entrad por la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta estrecha? Es Jesús. Porque ancha es la puerta. ¿Y quién es la puerta ancha? El falso Jesús. El Jesús al que adora Roma y el falso profeta. Y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y es una advertencia solemne para nosotros, porque muchos adventistas van a ser engañados. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque habría que buscarla. Tendremos que buscar la puerta abierta. Y el que no la buscara sería engañado. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, ¿por qué está la puerta ancha en nuestra iglesia y en las creencias fundamentales? Porque los lobos rapaces son los que la pusieron ahí. ¿Y qué va a pasar con los muchos que entren por la puerta ancha? Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y lo que profetizamos se cumplió? Porque eso ya está pasando en nuestra iglesia. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y los van a hacer? Sí, por supuesto que sí. Vamos a ver que de ese modo se va a engañar a muchos adventistas. Y entonces le declararé, dice Jesús: nunca os conocí. Nunca me conocieron. Nunca me buscaron, no me encontraron. Yo les dije que me buscaran y no lo hicieron. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entraron por la puerta ancha y se convirtieron ¿en qué? En hacedores de maldad, en hijos del padre de maldad, en parte la simiente de la serpiente. Es un tema muy delicado para nosotros. ¿Van a recibir poder y van a realmente haber hecho milagros adventistas que entren por la puerta ancha? Y la respuesta es clara: sí. Los van a hacer del mismo modo en el que los va a hacer el falso profeta en el tiempo de angustia. Ese
es el anuncio de la palabra profética más segura, la verdad presente, el alimento por falta del cual, como Dios le mostró a Nehuay, perece el pueblo adventista. Con estos milagros, Satanás va a seducir a las vírgenes que no arreglen sus lámparas. Y Dios se lo mostró claramente a Nehuay en forma repetida, y vamos a leer algunas de estas declaraciones de Elena. Conflicto de los siglos, página 578. Entre las trampas más temibles del gran seductor, porque acá están las trampas. ¿A quién es en trampa? Al que no arregle su lámpara. Entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del espiritismo. O sea, ¿qué son los milagros en este tiempo? Van a ser trampas. Milagros del espiritismo. Disfrazado como un ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios orando fervientemente por comprenderlo, clamando a Dios, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas. Entonces, ¿cómo podemos conocer la verdad? Clamando personalmente a Dios. ¿Los lobos van a predicar la verdad en nuestra iglesia? No, no. ¿Se va a permitir que se predique la verdad desde el púlpito de nuestras iglesias, como Dios le mostró a Juan? No. Se va a predicar la falsa profecía y el falso evangelio. No se va a predicar la verdad. ¿Y qué va a pasar al que reciba falsa doctrina? Por no haber buscado la verdad. Pero como rechazan la verdad, dice Elena, porque no la buscan, resultan presa fácil para la seducción y van a ser hechos habitación de demonios. Como vemos, como podemos ver claramente en esta declaración, el mayor peligro que nos acecha es rechazar la verdad al no buscarla y creer en doctrinas falsas, las doctrinas que son el vino de Babilonia y definen a la puerta ancha, porque al creer y adorar al falso Jesús seríamos presa fácil para la seducción de los espíritus de demonios que harían señales y milagros en nuestra iglesia y seducirían a muchos adventistas a entrar por la puerta ancha. Y vamos a leer las siguientes declaraciones de la Escuela sobre este punto, dice ella. Pronto, porque era futuro en ese tiempo, porque ocurriría en la última generación, ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás está estrechamente relacionado. Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. Hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba ¿a quién? A los adventistas, porque ocurrirá en nuestra iglesia, en el tiempo de nuestra prueba, antes del comienzo del fuerte pregón, antes del comienzo del tiempo de angustia. Y la próxima cita de Elena dice lo siguiente: si Dios habló alguna vez por mí, oiréis dentro de poco de una ciencia maravillosa, una ciencia del diablo. Y vamos a ver cuál es esta ciencia. Se efectuarán grandes milagros ante la vista de los hombres y en beneficio de esta ciencia maravillosa. O sea, ¿se introduciría esta ciencia en nuestra iglesia? Sí. ¿Y se harían milagros para defender esta ciencia y convencer a los hombres sobre la verdad de esta ciencia? Sí. Esa ciencia, a la que Elena de White identificó como la omega de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, es la que, como fue anunciado en Daniel 8, después de la introducción de la imagen del celo, la imagen cristiana de Baal, definida en la que Elena de White identificó como el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, llevaría a los dirigentes del pueblo adventista, a los varones ancianos, a hacerse imágenes de sus dioses en sus mentes, en sus cámaras secretas, y adorar y orarle a esas imágenes, ofreciéndoles incienso. Ahora, como veremos, esto es lo que hacen continuamente los jesuitas, los lobos que habrían venido a nosotros, y le habrían enseñado a hacer a nuestros dirigentes, que también lo estarían haciendo. Y como leemos en Ezequiel 8, esta es la segunda abominación, y la tercera y la cuarta serían consecuencias de la primera y la segunda, y me llevo a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero, ¿no? Simbólicamente un agujero en una pared que apareció en el atrio. Y me dijo: hijo de hombre,
cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo, entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues, y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. ¿No? ¿Imágenes de quién? De la serpiente y de los demonios. ¿No? Y todos los ídolos de la casa de Israel, ¿eh? Que estaban pintados en la pared por todo alrededor. O sea, en las cámaras secretas, esta cámara secreta, símbolo de la mente de los varones ancianos, ¿qué había? Ídolos, imágenes que ellos habían creado y estaban pintados en sus cámaras secretas. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. O sea, ¿quiénes son? Los dirigentes del pueblo adventista, y Hazanías, hijo de Safán, simbólicamente en medio de ellos. Cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Qué estaban haciendo? Adorando y orando estas imágenes, que son definidas en la imagen del celo. Después de la introducción de la imagen del celo, que como Dios identificó es la falsa roca que son dioses, se harían imágenes de estos ídolos en sus mentes y les orarían y los adorarían. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Fíjense, en sus mentes. Simbólicamente Dios le mostró una cámara, pero que cada uno lo hace en su propia cámara, en su mente, pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová abandonado a la tierra. Me dijo, pues, vuélvete, verás abominaciones mayores que estos hacen. Porque primero las hacen en secreto y después públicamente. Hasta que abiertamente adoran al sol, al dios de Roma. El hacerlo conscientemente es lo que permitiría a los espíritus de demonios hacerlos parte de la sinagoga de Satanás, haciéndolos entrar por la puerta ancha a la que están adorando y darles poder para hacer milagros. Por eso Jesús dice que va a haber en nuestra iglesia dos grupos. Un grupo que va a ser hecho parte del templo de Dios y otro de la sinagoga de Satanás. Apocalipsis 3, 7 al 9. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Ahora, ¿cuál es el falso? El que supuestamente les dio las llaves de su reino ¿a quién? Al Papa. Pero su reino está representado por la tiara, porque es el reino del príncipe de este mundo. Yo conozco tus obras, dice el santo, el verdadero. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Quién es? Él, por la cual nadie puede cerrar. Esta es la puerta estrecha por la que se entra al templo de Jehová. Los lugares solados que deben ser reedificados. Entonces, fíjense, una parte del pueblo antista entraría al templo de Jehová y la otra, no. Porque aunque tienes poca fuerza, porque el pueblo de la Iglesia Reforma no conocía la verdad, pero tenía la Biblia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero ¿qué pasaría con los otros, con las vírgenes insensatas? He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, a la que se entra por la puerta ancha, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y Dios le mostró a la Nehuay que esto ocurrirá en el tiempo de la sexta plaga, donde los pastores impíos que engañaron a los adventistas, incluyendo a los lobos vestidos de ovejas, van a recibir su castigo de parte de quién? De los adventistas a los que ellos engañaron y que fueron transformados a imagen de Satanás. Y van a quedar en manos de los hacedores de maldad a los que ellos engañaron. Y eso es triste, pero Dios lo reveló para que ninguno de nosotros sea engañado. Como lo va a hacer el falso profeta en el tiempo de angustia con estos milagros, los varones ancianos engañarían y seducirían a muchos adventistas a adorar la imagen de la bestia y a entrar por la puerta ancha. Y como Dios le mostró en el juez, desde el púlpito afectarían nuestros cuerpos, buscando seducirnos. ¿Quiénes? Los ministros adventistas. Y leemos la siguiente cita. Algunos adventistas del séptimo día serán tentados a recibir estas cosas como si procedieran de Dios. Los enfermos se harán entre nosotros, ocurrirán milagros ante nuestros ojos. ¿Qué va a pasar? En nuestra iglesia van a ocurrir milagros. ¿Y un milagro es una señal de que el que lo hace conoce la verdad? No, no. Justamente Dios nos dijo que no.
Si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos en vista de estas manifestaciones a excusar su descuido de la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo, aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que posean el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. Es el poder de Satanás obrando en la iglesia adventista. Por eso, Elena, cuando Dios le mostró lo que estaría pasando en nuestra iglesia, dice: clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso. Estaba por llegar el tiempo de angustia y rogué al ángel que hablara en su propio idioma, en su propio lenguaje a la gente, pero él respondió: todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de las palabras de Dios. Y esto es triste, y es peligroso para nosotros no querer oír. Tenemos que oír como los bereanos y probar si el mensaje que Dios envía es de Dios o no es de Dios. Si viene un mensajero y nos trae un mensaje, tenemos que probarlo como los bereanos. Ahora, el que no quiera ser conmovido por las evidentes verdades de la palabra de Dios, porque los siervos de Dios lo que van a hacer es mostrar lo que dice la palabra de Dios, porque es la única fuente de fe que tenemos, y Dios no va a poder hacer nada por ellos. Por eso el ángel le dijo: no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel, ninguna señal, porque la verdadera fe viene por oír la palabra de Dios. Por eso Elena dice: la Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas, pero va a haber adventistas que van a dejarse engañar por las manifestaciones milagrosas. Hay que estudiar la verdad y hay que buscarla como un tesoro escondido, porque esa es nuestra misión. Eso es lo que tienen que hacer todas las vírgenes. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra. ¿Va a haber alguna señal hecha por Dios? No. Pero Satanás va a hacer señales, sí. Y el que sea guiado por esas señales va a ser engañado. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, ni aquellas tomará el lugar de esta. Por eso dice Elena: aferraos a la palabra y recibid la palabra injertada, la cual hará a los hombres sabios para la salvación. Acá citando Santiago. El que cree al ver un milagro no tiene verdadera fe. No tiene la fe que solo viene por el oír la palabra de Dios y ha sido engañado. Y eso es triste, pero muchos adventistas van a ser engañados. Como dice Pablo en Romanos 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otro tipo de fe verdadera. Y una vez que uno escucha la palabra de Dios y crea la palabra de Dios, espera que se cumpla. Como dice el autor de Hebreos en Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero uno sabe que Dios va a cumplir y sigue las instrucciones de Dios por fe. Es por eso que, si seguimos las instrucciones de Dios para arreglar nuestras lámparas, los verdaderos buscadores de la verdad, las vírgenes sensatas, no van a errar. Van a buscar y encontrar la puerta estrecha y no van a ser seducidos a entrar por la puerta ancha. No van a ser hechos parte de la sinagoga de Satanás. ¿Por qué pasó con nuestras Biblias? Y lo vamos a repetir, lo vimos en la introducción, y en el estudio de la semana que viene vamos a ver cómo usar la escobilla, cómo Dios usa la escobilla, cómo Dios usaría la escobilla para barrer toda la suciedad de la basura y las joyas y monedas falsas. Dice Elena: vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. Entonces, ¿qué tienen nuestras Biblias, los cadáveres? Las palabras de los sabios de Roma. ¿Quién las inspiró? Satanás. Por eso hay una mezcla. En nuestras Biblias hay suciedad y basura que tiene que ser barrida. Y Dios nos mostró cómo tiene que ser barrida. Pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. ¿Qué buscaron los sabios de Roma? Reflejar la tradición, las doctrinas de Roma, el vino de Babilonia, en nuestras Biblias. Y por eso el vino de Babilonia tiene soporte en nuestras Biblias. Porque ahí están las palabras de los sabios de Roma, inspiradas por Satanás. No tiene ningún soporte en la verdadera Biblia.
Lo tiene la Biblia católica, los cadáveres. Pero vi que la palabra de Dios en conjunto, ¿cómo tenemos que usarla? Estudiarla en conjunto. Porque ¿qué hacen los logos? Toman un versículo, hacen una exégesis, establecen un punto y sobre ese construyen un edificio. Pero así no hay que estudiar la Biblia. Pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y le explica. ¿Y dónde empieza esa cadena? En la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento y tenemos los eslabones de la cadena, es fácil darse cuenta cuáles de los testimonios que aparecen en el Nuevo Testamento son verdaderos y cuáles son falsos. Es sencillo lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo. No es complicado. Los verdaderos buscadores de la verdad, porque esa es la misión del polantista. No necesitan errar. ¿Van a errar? No. Si uno sigue el camino que Dios le indicó, nunca puede errar. Porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. Y ahora vamos a entrar en los milagros de Jesús. Porque nuestra lección empieza estudiando milagros. Y por eso indica señales que indican el camino. Jesús es el camino. Ahora, ¿pero cuál Jesús es el camino? ¿El que hace milagros o el verdadero? Cuando hablamos de los milagros de Jesús, tenemos que diferenciar claramente de qué Jesús hablamos, dado que el falso Jesús, el anticristo, la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios, es el disfraz cristiano Satanás. Y al ser 100% Dios, 100% hombre, porque así fue definido por Roma en sus concilios ecuménicos, supuestamente hacía milagros con su poder divino. Y los que creen en él enseñan que esos milagros eran señales de su divinidad. Estos son los milagros que Satanás va a hacer ahora y cuando venga simulando la segunda venida de Jesús, como Dios le mostró en el White. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. Y esa es la señal que nos mostrará que habrá llegado el fin. Cuando Satanás, la abominación asoladora, venga simulando la segunda venida de Jesús. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia la bendición. Perdón, me entró una llamada y perdí dónde estábamos. Entonces, en varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso. ¿Qué va a pasar? Satanás va a simular la segunda venida de Jesús. ¿Y dónde va a estar? En la tierra, porque va a venir a la tierra, pero el verdadero Jesús no viene a la tierra. Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto ya han visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Quiénes van a gritar así? No los sellados del pueblo de Dios, ni los sellados de la gran multitud. ¿Quién? El resto del mundo. ¿Por qué? Porque la bestia y el falso profeta habrán convertido a todo el mundo que no recibe el sello de Dios y estarán esperando a quién, al anticristo, a Satanás. ¿Y qué van a gritar? Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Pero quién vino? Satanás. Pero lo estaban esperando. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo anuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracias que pronunciaba el Salvador. ¿Y qué hace? Cura las dolencias del pueblo, hace milagros. ¿Y tiene poder? Sí. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Y Dios le mostró lo que estaría pasando ese tiempo, o sea, cuando Satanás hubiera venido a la tierra y antes que empezaran a caer las plagas, en un periodo corto de tiempo. Dice Elena, los malos declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos.
¿Por qué creían que tenían la verdad? Porque las señales eran los milagros. Las señales que indicaban que tenían la verdad eran los milagros. Creían que los milagros eran la prueba de que tenían la verdad. Y que decían que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos. ¿Qué ángeles son? Los ángeles que habían venido a la tierra con el falso Jesús, con Satanás. Que entre ellos se hacían con gran poder señales y prodigios. Y que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. Porque como Satanás le mostró a Lacunza, al jesuita Lacunza, y él escribió la venida de Cristo en gloria y majestad, pero es la venida del anticristo, Satanás en gloria y majestad. Satanás va a venir a la tierra. ¿Y qué pasaba? El mundo entero estaba convertido. ¿A quién? ¿Al verdadero o al falso Jesús? ¿Cómo va a pasar en nuestra iglesia? Los adventistas van a entrar por la puerta estrecha o por la puerta ancha. Y eso es necesario para que empiecen a crecer juntos el trigo y la cizaña. El mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley del domingo, con la ley dominical activa. Pero ¿qué pasa después? Como Dios lo dijo, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Ahora, los que habían engañado al mundo entero, ¿no? El falso profeta que había hecho delante de ella las señales, ¿qué hizo? Señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las señales y no creer a ninguna señal. ¿Por qué? Porque como Dios le mostró a Joai, Satanás las va a hacer. Y vamos a ver lo que Dios dijo que él va a hacer. El santo, el verdadero Jesús, Jesucristo hombre, ¿qué era? No es como el anticristo, era 100% hombre, era un hombre, era un verdadero cordero. Había sido hecho un poco inferior a los ángeles. En su naturaleza, ¿era divino? No, porque si hubiera retenido un solo atributo divino, hubiera sido infinitamente superior a los ángeles. Era inferior a los ángeles como todos sus hermanos y no tenía poder para hacer milagros. Las señales y milagros los hacía su Dios y Padre. Por eso, eran señales que le mostraban al pueblo que el reino de los cielos, el reino de Dios, ya estaba en medio de ellos, porque Dios estaba morando en Jesús. No era una señal de la divinidad de Jesús. Era una señal que les indicaba que el reino de Dios ya estaba en medio de ellos. Y vamos a leer al autor de Hebreos 2, 9 al 11, que son las palabras que entendieron Wagones y Jones cuando predicaron el mensaje en 1888, mostrando cuál era el verdadero Jesús. Y fue rechazada por los que creían en el falso Jesús. El Jesús definió el concilio de Nicea, porque el Jesús arreano y el trinitario es el mismo Jesús, no hay diferencias. Porque ambos son parte de las doctrinas de la Iglesia Católica, que después en la Iglesia Católica triunfó el trinitarismo. Pero los arrianos eran cristianos católicos también. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿El anticristo fue hecho menor que los ángeles? No, porque es 100% Dios. Es infinitamente mayor que los ángeles. Pero el verdadero Jesús fue hecho realmente un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿El anticristo podía morir? No. Una persona que es Dios no puede morir, es inmortal. ¿Puede ser tentado? No, porque Dios no puede ser tentado tampoco. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, a que sean como Jesús, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque Jesús fue perfeccionado. En cambio, en Dios no puede ser perfeccionado, ya es perfecto, ya es omnisapiente, no tiene que aprender nada. Porque el que se santifique, los que son santificados de uno, son todos. Y acá el autor de Hebreos está diciendo que Jesús, como todos nosotros, venimos de uno, todos somos hijos de Adán. Por eso Jesús se llamaba el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán. Por lo cual no se avergüenza en llamarlos hermanos, porque el verdadero Jesús es nuestro hermano. Y por eso el testimonio de los apóstoles, el de Jesús y de todos los que sabían cuál es la verdad es que los milagros no los hacía él. Como leemos en Hechos 10:38, las palabras de Pablo.
Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Porque era un Dios? No, porque era un hombre. Pero Dios estaba con él, y por eso los discípulos también pudieron hacer milagros. Pero no lo hicieron ellos porque eran dioses, sino, como creían los paganos, sino porque Dios estaba con ellos, como estaba con Jesús. Y en Juan 2, 19 al 21 leemos, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Por qué? Porque era parte del templo de Jehová. El reino de Dios estaba en él. Está hablando del templo de su cuerpo, porque él era la piedra, el ángulo del templo de Jehová. Porque Jehová estaba morando en él, como tenía que morar en sus hijos. Y en Juan 3, 1 y 2 leemos que Nicodemo, justamente un rabino, un sacerdote, un fariseo, vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos quién, los fariseos sabemos, los mismos que después lo mataron, que has venido Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Quién estaba con Jesús? Jehová estaba con él, y él hacía las señales y milagros. Aconteció un día que él estaba enseñando, leemos en Lucas 5:17, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Quién iba a sanar? Dios. Y leemos en Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Porque ¿dónde estaba Dios morando? En Jesús. Y después iba a morar en todos los hermanos de Jesús que entrarán por la puerta ancha. Y en Mateo 12, 28 leemos, porque si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ¿qué significaba que Jesús echara fuera demonios? ¿Qué significaba esta señal? Que Dios estaba morando en él. Porque Dios es el que las hacía las señales. Y en Juan 8, 29 leemos, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Por qué Jesús podía hacer las obras que hacía? Porque siempre hacía la voluntad del Padre y Dios obraba por medio de él. O sea, si Jesús quería hacer un milagro cualquiera, ¿lo podía hacer? No. Si era la voluntad de Dios, sí. Por eso él dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, esas señales que indicaban que Dios estaba morando en él, que el reino de Dios ya estaba en medio de su pueblo y que cuando Jesús venciera, la puerta de la cárcel se iba a abrir para que sus hermanos salieran de la cárcel y entraran por la puerta abierta, ¿a qué? Al templo de Dios, para que Dios morara en ellos. Y por eso le dijo a los discípulos en Juan 14:10, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, ¿el verdadero Jesús hacía milagros con su poder? No, Dios las hacía, como después las hizo por medio de los discípulos. ¿Podría Jesús hacer un milagro que no fuera la voluntad de Dios? No, no podría. Como dice Juan, que tampoco nosotros podríamos. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando leemos las palabras que aparecen en nuestras Biblias, los cadáveres de los 2 testigos, para no ser engañados, y cuando leemos nuestra lección. Fíjese lo que dice Juan en 1 Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y para pedirla primero tenemos que conocer su voluntad. ¿Cuáles son sus promesas? Él nos oye. Por eso es importante conocer la verdad, para pedirle a Dios y para que Él pueda cumplir su voluntad de nosotros.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa era la fe de la iglesia primitiva. Entonces, ¿por qué debemos tener cuidado? Porque los sabios de Roma pusieron en boca de los escritores del Nuevo Testamento que los discípulos y los hombres creyeron en Jesús al ver los milagros con los que Él manifestó su gloria divina, lo cual es mentira. Y leemos en Juan 2:11, el primer milagro. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en Él. Y esto es totalmente falso. Ahora, no sabemos cuál es lo original, pero podemos diferenciar la verdad de la mentira si estudiamos la Biblia en su conjunto y comprendemos cuál es la verdad. Y los autores de nuestra lección eligieron con versículo de memoria el texto que supuestamente es el texto en el que, aquí me falta algo, supuestamente Juan indica que debemos creer en Jesús por las señales que hizo. Y eso no tiene sentido. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Ahora, y claramente esto lo escribieron los sabios de Roma, para que creamos las señales, pero al verdadero Jesús, como él mismo se lo enseñó a sus discípulos, se lo encuentra únicamente por la palabra de Dios y siendo guiados por Dios. Entonces, vamos a ver otro punto importante antes de seguir y leer las palabras de Juan. ¿Cuándo creyeron realmente los discípulos en Jesús? Y este es el segundo punto que vamos a analizar antes de leer las palabras del Evangelio de Juan. ¿Creyó alguien en Jesús por las señales y los milagros? Y no, veremos que no, que ese es un engaño. ¿Convirtió a Jesús a alguna persona con sus milagros? Eso tampoco ocurrió. Los que lo aclamaban al ver los milagros fueron los que después gritaban, crucifícale, crucifícale. Como lo anunciaban las palabras de la profecía, Jesús vino a cumplir una clara misión y debía cumplirla paso a paso, paso por paso. No se podía saltear ninguna. Entonces, ¿qué anunciaban las palabras de la profecía? Que Dios, Jehová, sería hombre, el Dios fuerte, el Padre eterno. Y al hacerlo, a Jehová le saldría un renuevo humano. O sea, ¿quién sería Jesús? Una rama de Jehová. Y sería un varón, un hombre, el varón cuyo nombre es el renuevo de Jehová, que tendría la carne de David. Esa es la forma en la que Dios eligió explicar quién es Jesús. No habría otro árbol. Es una rama del único árbol. Y el que viera a esta rama, ¿quién estaría viendo al árbol? Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, a quien ha visto al Padre. Porque ¿quién era Jesús? El Padre hecho hombre. Y el niño que nacería tendría que crecer y llegar a conocer a Jehová, su Dios y Padre, y cuáles eran su identidad y su misión a través de las Escrituras. No tendría otra forma. Tendría que llegar a tener fe, creyendo en las Escrituras, como todos sus hermanos. Cuando llegara a ser un cordero adulto y sin mancha, sería ungido por Jehová y empezaría a desarrollar la misión anunciada por medio de Isaías. Y esto es lo que Jesús leyó en la sinagoga de su ciudad, el primer sábado que después de ser bautizado. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. El Espíritu de Jehová, la presencia de Jehová, la presencia del Padre, ¿no? Porque el Padre estaba morando en él. ¿Por qué? ¿Quién lo había ungido? Jehová. Me ha enviado. ¿Quién lo envió? Jehová. A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los que estábamos en el atrio, en el reino del príncipe de este mundo, como cuando Dios tuvo que sacar del Edén a Adán y Eva y los dejó afuera, y afuera edificó un altar. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El tiempo en el que la puerta del templo de Jehová estaría abierta para que pudiéramos entrar a él. El que saliera de la cárcel, simbolizada por el atrio, el templo donde Jesús murió, o sea,
y la parte exterior del Edén, donde Dios edificó el altar. Podría entrar por la puerta abierta del templo del reino de Dios, el reino del templo de Jehová. Como dice el Salmo 118, sino al 23. Abridme las puertas de la justicia, o sea, no solamente las de la cárcel, sino ¿a dónde vamos si salimos de la cárcel? Tenemos que entrar al templo de Dios, al antitipo del Edén. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré, ajá, esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos, ¿a dónde? A la presencia de Jehová. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué? Del templo de Jehová. El templo de Jehová en el nuevo pacto. La piedra del ángulo puesta en la cima del monte Sión. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y por supuesto esa profecía se empezó a cumplir en Pentecostés del año 31, cuando los discípulos fueron los primeros que entraron al templo de Jehová. ¿Y qué predicaba Jesús? Lo que Dios había dicho que tenía que predicar. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, en el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios. Es simbolizado en el santuario. ¿Y qué pasaba? Los discípulos sabían que Jesús era el Mesías, no por las señales. Lo sabían porque Juan el Bautista le había preparado el camino, pero no comprendían el Evangelio. Como leemos en la profecía, vos que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad calzada la soledad ¿a quién? A nuestro Dios, porque Jesús es Dios, el Dios fuerte, el Padre eterno, el único Dios verdadero manifestado en carne. Todo valle sea alzado y bájese, todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. ¿Qué se vio en Jesús? La gloria de Jehová, el carácter de Jehová, el amor de Dios. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y en Malaquías 3:1 se anunció aquí, yo envío mi mensajero. ¿Quién lo envió? Jehová, el cual preparará el camino delante de mí. Porque ¿quién es Jesús? Es Jehová, hecho hombre. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien decíais vosotros, el Mesías, el mensajero del pacto. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Juan, justamente, vino a dar testimonio de quién era Jesús. El día siguiente, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y quisieron. Siguieron a Jesús, porque estaba esperando que viniera el Mesías. ¿Para qué? Para seguirlo. Juan había bautizado a los discípulos y había preparado el camino a la venida de Jesús. Durante todo su ministerio, Jesús, ¿qué debería hacer? Debería predicar el Evangelio del Reino de Dios por medio de parábolas, por medio de alegorías, que ni siquiera sus discípulos, que esperaban que Jesús estableciera un reino terrenal, las comprenderían. Entonces, ¿por qué predicó Jesús? Porque él no podía convertir a nadie antes de vencer, antes de que se abrieran las puertas de la cárcel. Pero después sí. Durante su ministerio no convirtió a nadie. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Ustedes los van a comprender, pero no en ese momento, sino después de la resurrección de Jesús. Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y de ese modo, como las palabras de profecía del Antiguo Testamento, como los sabios de Roma no le entenderían, quedarían sin que ellos las cambiaran, hasta el tiempo en que nosotros las leeríamos. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Por el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. ¿Por qué no ven y no oyen? Porque cerraron sus ojos y sus oídos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane.
como leemos en Mateo 13, 34 al 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba. Y la gente entendía la parábola, pero no el significado. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé como en parábolas cosas escondidas desde la fundación del mundo, porque el evangelio del reino de Dios fue anunciado antes de la fundación del mundo. Y Jesús, por medio de parábolas, declaró las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y los discípulos recién comprenderían la verdad, y la semilla del reino sería sembrada en sus corazones, y se convertirían después de la muerte de Jesús, cuando Él les explicara, ya sin parábolas, sin alegorías, quién era Él y cuál es el evangelio del reino de Dios, como les dijo justamente antes de ser crucificado. Estas cosas se ha hablado en alegorías. ¿Cómo les habló Jesús a los discípulos? En alegorías. ¿Entendieron? No. Hasta que murió, ni siquiera podían entender que moriría porque pensaban que Él establecería un reino terrenal. Os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y la promesa la cumplió después de resucitar. El mismo día de la fiesta de las primicias, después de subir al Padre, volvió y le empezó a explicar a los discípulos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, ¿quién es el que cumple con todo lo que está escrito de él? El verdadero Jesús. El falso no. ¿Es difícil ver la diferencia entre el verdadero y el falso? No, hay que buscarlo simplemente. No es una tarea complicada. Hay que buscarla. Y uno puede ver fácilmente y claramente la diferencia entre la verdad y la mentira, pero hay que buscarla. Porque el verdadero Jesús es el que cumple con todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuándo comprendieron? A partir de ese momento. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y ahí está hablando de Oseas 6, 1 al 3. Y para que se predicase en su nombre. ¿Y cuál es el nombre del Mesías? Jehová, justicia nuestra. Para que se predicase en el nombre de Jehová el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré, ¿qué cosa? La promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Por cuál es la promesa del Padre? Se la había hecho a Jesús, que cuando Él venciera, vería linaje, tendría hermanos, y sus hermanos serían hechos parte del templo de Dios. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos, Lucas nos cuenta que estuvo 40 días con ellos, enseñándoles y haciéndoles comprender las palabras profecías que hablaban del Evangelio del Reino de Dios. A quienes también, después de haber padecido, fíjense, después de haber padecido, recién entendieron. Recién ahí Jesús pudo sembrar la semilla del reino en sus corazones. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, sembrando la semilla del reino en el corazón de ellos, dejándolos preparados para recibir la lluvia temprana que hace germinar la semilla. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Porque el Evangelio del Reino de Dios habla de la promesa de Dios para sus hijos, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuándo? Después de haber padecido. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, porque todos habían sido bautizados por Juan, eran discípulos de Juan, incluso Judas. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. ¿Y qué va a pasar? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué pasaría con los otros hombres? Empezarían a convertirse recién cuando los discípulos sembraran en sus corazones la semilla del reino, explicándoles el Evangelio del Reino de Dios, como leemos en el primer sermón de Pedro y lo que cuenta Pablo en Efesios 1, 13 y 14.
Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en el verdadero nombre de Jesús, el nombre de Jehová, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa del Padre. ¿Para quiénes será? Para todos los que quisieran, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Y qué pasó con los griegos de Éfeso? Que dice Pablo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Y cuándo creyeron? Los discípulos recién después de que Jesús resucitó. Y los otros judíos y los otros hombres después que fue predicada la verdad, ya no en símbolos. Y recién ahí se convirtieron y creyeron, no antes. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, porque hay que creer en el verdadero evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, las garantías de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de quién, de la gloria de quién, de Dios. Porque la gloria que se vio en Jesús se vería en sus hermanos. Entonces, y esto es importante, cuando escuchamos las palabras sabias de Roma y las palabras de nuestro folleto. ¿Puede alguien creer y convertirse sin antes haber oído la palabra de verdad? ¿La palabra de verdad? No, no puede. Estas son algunas de las cosas que debemos tener en cuenta al leer las palabras que encontramos en los cadáveres de los dos testigos. Entonces vamos a leer ahora las palabras que encontramos en el Evangelio de Juan. Esta primera lección se enfoca en 3 milagros, las señales que supuestamente hicieron que los discípulos creyeran en Jesús. Y empezamos con las bodas de Caná. Y esta es una historia que solo aparece en el Evangelio de Juan y es usada por Roma para hablar de la intercesión de María ante Jesús en la tierra y en el cielo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque son muchas cosas que los sabios de Roma introdujeron en nuestras Biblias. Y vamos a ver y analizarlas racionalmente. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Cuál es el tercer día? Fíjense, Jesús fue bautizado el día 14 del mes séptimo del calendario judío, porque había ido a la fiesta de los tabernáculos y estuvo 7 días en la fiesta de los tabernáculos, después volvió a Galilea. Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahora, ¿cuándo llamó Jesús a sus discípulos? Estando en la fiesta de los tabernáculos, fueron los primeros. Y esta es una de las rarezas, que hayan sido invitados a estas bodas Jesús y sus discípulos, que encontramos en este relato. Recién Jesús acaba de llamar a sus discípulos, solo él los conocía, y todos son invitados a último momento a unas bodas. Pero las bodas se preparan de otro modo, no así. Pero bueno, eso es lo que aparece en nuestra Biblia. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, como ya vimos, era Jehová, el Dios y Padre Jesús, el que hacía sus milagros cuando Jesús hacía la voluntad de su Padre. Por eso debemos preguntarnos: ¿era la voluntad de Dios que Jesús hiciera un milagro? Según este relato, era la voluntad de María, y supuestamente Jesús obedeció a María, hizo la voluntad de María. Y esto, por supuesto, se aparta del relato bíblico. Su madre dijo a los que le servían. Fíjense, Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Y qué dice su madre? Sigo adelante. Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ahora, ¿qué pasaba con estas tinajas? El agua había sido usada porque tenían que lavarse las manos antes de comer. Y según este relato, estaban llenas de agua. ¿O no? No, no estaban llenas de agua. Pero fíjense lo que pasa. Entonces Jesús, haciendo caso a María, les dijo: llenad estas vasijas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo:
Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Mm? Y el relato finaliza con las palabras que nos dicen que con este milagro Jesús manifestó su gloria, es decir, mostró su divinidad y los discípulos creyeron en él, cosa que ya vimos que no es cierta. Este principio de señales hizo Jesús, fíjense, señales para que crean en él, en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, su divinidad, y sus discípulos creyeron en él, o sea, creyeron en un Dios. Y esto no es así. Por eso tenemos que tener en cuenta todas estas cosas cuando leemos la Biblia. Y ahora vamos, la abstracción salta a Juan 4:46 en adelante, cuando Jesús sana al hijo de un oficial. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que encendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces, ¿de qué habla Jesús? De señales y prodigios para creer. Y es raro escuchar las palabras puestas en boca de Jesús diciendo que la gente debería creer al ver señales y prodigios, como lo enseña Roma, cuando la verdadera fe solo viene por el oír la palabra de Dios, la palabra que Él les haría oír a sus discípulos. ¿Cuándo? Después de resucitar. Y el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Ahora, ¿en qué creyó? Nuestra Biblia dice: creyó al ver el milagro. ¿En qué? ¿En qué creyó? ¿En qué creyó él y toda su casa sin haber oído ni comprendido el Evangelio? ¿Qué creyó? Que Jesús era un Dios. ¿Y por qué eso es lo que entendería un pagano? Esa es la enseñanza de Roma, que debemos creer por las señales. Y fíjense, es contraria a todo lo que sucedió con los apóstoles y todo lo que Jesús enseñó. Y termina diciendo Juan 4:54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, ¿qué hicieron los sabios de Roma? Plantaron señales para que creamos que Jesús es un Dios. Cuidado con esto. Los autores de nuestra lección, del mismo modo en el que lo hace Roma, dicen lo siguiente, en la lección del lunes pasado, lunes 30 de septiembre. Durante todo su ministerio terrenal, Jesús realizó milagros que ayudaron a la gente a creer en él. Y es mentira. Esto es una mentira. ¿Por qué? Porque nadie creyó en el verdadero Jesús hasta que Jesús le abrió el entendimiento a los discípulos, y después ellos predicaron quién era Jesús. Y predicaron el Evangelio del Reino de Dios. Pero esto es un engaño para los adventistas, para que creamos en milagros, que como Dios le mostró a Juan, va a ser Satanás en nuestra iglesia, para que creamos que Él es Jesús. Juan registró estos milagros para que otros también creyeran en Jesús, que creamos ¿qué cosa de Jesús? En los milagros, que es un Dios. ¿Va a hacer Satanás milagros ante nuestros ojos para ayudarnos a creer en Él? Sí, como ya lo vimos, eso es lo que Dios le mostró en Ahuay que va a suceder en nuestra iglesia. Y para que no seamos engañados, Dios le indicó a Ahuay que en el tiempo de nuestra prueba, Él no hará ningún tipo de señales y milagros en medio de nuestra iglesia. Fíjense, y es claro, ¿en nuestra iglesia va a haber milagros? Sí. ¿Van a ser hechos por Dios? No. Van a ser hechos para engañar al pueblo. Y esto lo encontramos en el evento de los últimos días, página 173, y le fue revelado en 1904. La forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. ¿Quién las hacía? Su Padre. Pero se me ha dicho que hoy
no podemos obrar en la misma forma, porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros. ¿Qué va a pasar en nuestra iglesia? ¿Los siervos malos van a hacer milagros? Sí. ¿Los siervos fieles? No. Porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divinas. ¿Para qué? Para seducir y engañar al pueblo de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos. Porque esto es la verdad presente, es lo que Dios reveló que pasaría en nuestra iglesia. Y si no conocemos lo que Dios reveló, vamos a ser engañados. Y el siguiente relato es la curación en la piscina en el día de reposo. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque esta es otra historia muy rara que es usada por los jesuitas para enseñar una de las meditaciones ignacianas que introdujeron en medio de nuestra iglesia, la meditación evangélica, la ciencia por medio de la cual se hacen imágenes en sus cámaras secretas, las adoran y se ofrecen incienso, y estas imágenes, detrás de las cuales se esconden los espíritus demonios, se comunican con ellos y los guían a cumplir su misión. Juan 5:1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahora, ¿cuándo subió Jesús a Jerusalén? Si realmente ocurrió este hecho. Jesús fue bautizado el día 14 del mes 7 del calendario levítico, el día previo al comienzo de la fiesta de los tabernáculos, durante la cual él moró en Jerusalén y empezó a llamar a los discípulos. La próxima fiesta solemne en la que todos los israelitas debían ir a Jerusalén sería la Pascua del año siguiente, exactamente 6 meses después. Y así sigue el relato. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. ¿En cuántos había? Una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero ascendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, y la pregunta es, ¿esto es verdadero o falso? ¿Haría el Dios de amor o un ángel de Dios semejante cosa? ¿Sería curado el menos enfermo, el que llegara primero al agua? ¿El que se tirara primero al agua? El Dios que es amor y misericordia no actúa de ese modo, fíjense. Esto es otra cosa. Este relato nos muestra acciones similares a la de los dioses paganos, a los que conocían San Jerónimo y el Papa Damaso, los creadores de la Biblia católica. Cuidado con esto, porque esto además es usado por los siervos de Satanás, los jesuitas, los vestidos de ovejas. ¿Para qué? Para engañar al pueblo de Dios. ¿Y cómo sigue? Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora, ¿qué había ahí? Una multitud de ¿quién? De enfermos. Porque así empieza el relato. Y ya hacía una multitud de enfermos. ¿Y qué hace Jesús? Siempre Jesús sanaba a todos los enfermos, pero acá va a sanar a uno solo, supuestamente. Y le pregunta a este paralítico, ¿quieres ser sano? Y esta es la pregunta que la imagen de Jesús les hace a los que practican este tipo de meditación ignaciana o meditación evangélica. Porque ¿qué consiste? Uno tiene que tomar una escena de la vida de Jesús e imaginársela, visualizar la escena, crearse una imagen de la escena y de los personajes, y después entrar en la escena. Y lo que va a pasar es que cuando Jesús mira a todos, lo mira a esa persona y le habla. Porque eso es lo que pasa. Y la imagen le habla, pero el que está hablando es un espíritu demonio que se hace pasar por Jesús. Y cuando le pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Qué dicen los jesuitas? Y lo puede leer en la página de justamente donde ellos ponen las meditaciones ignacianas para laicos. Entonces ellos ponen ahí que cuando Jesús le hable, ahí tiene que tomar una decisión, porque esa decisión tiene consecuencias. ¿Quiere ser sano? ¿Y qué pasa con la persona que dice sí? Bueno, ese es un tema muy delicado.
Y Juan 5:7 sigue diciendo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro asciende antes que yo. ¿Y cuántos sanaban? Uno solo. Y si tiran 20, uno. El primero que tocó el agua. ¿Y qué dijo Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué pasó con los otros enfermos? Los dejó. ¿Se preocupó por ellos? No. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Mm? ¿Y qué dice Juan 5:10? Entonces los judíos, fíjense, hablando en forma despectiva de los judíos, dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y lo interesante es que Juan y los apóstoles eran judíos. ¿Hablaría de ese modo Juan de sus hermanos? Difícil que lo hicieran. Ese es el modo en el que Roma se refiere despectivamente a los judíos. Y Roma persiguió e hizo matar a los judíos, no solamente a los verdaderos cristianos. Y Juan 5:11 leemos, él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahora, queda entender esta palabra, que ese mal le había venido por un pecado, y si pecaba de vuelta, Dios le iba a mandar una cosa peor. Y es terrible esto en la boca de Jesús. La enfermedad viene por el pecado. Dios les envía enfermedades a los pecadores. Y Jesús no diría algo semejante. Justamente Jesús dijo lo contrario. Y esta es otra enseñanza pagana y de Roma puesta en boca de Jesús. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos. Tenemos que leer todo lo que Jesús dijo a su Padre. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos, de vuelta a los judíos. Porque ¿a quién dio aviso? A los dirigentes judíos, que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, o sea, generando todos los judíos, odio hacia los judíos. Pero Jesús y los discípulos eran judíos. Los judíos no perseguían a Jesús, solo los dirigentes lo perseguían. Y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y vamos a terminar con las palabras que cita nuestra lección, con las afirmaciones de Jesús después de esto. En los siguientes versículos encontramos las palabras que Jesús le dirige a los dirigentes de su pueblo, buscando que ellos puedan oírlas y salvarse. Se las dirige por amor. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora, porque si ese milagro realmente ocurrió, ¿qué lo hizo? Dios. Por esto los judíos, de vuelta, los judíos, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjense, este haciéndose igual a Dios es pagano. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre, como él mismo lo dice, nuestro Padre que nos creó y nos formó. Y eso no hace que seamos igual a Dios. Pero para los paganos, un hijo de un Dios es otro Dios. Ese es un pensamiento pagano, afirmar que los hijos de los dioses son dioses. Eso es lo que también afirman los autores de nuestra lección, porque están adorando al mismo Jesús que Roma, el Jesús que es un Dios, lo que va a ser sumamente evidente en la lección de la próxima semana titulada Signos de Divinidad. Y ahí vamos a aplicar justamente la escobilla para barrer la suciedad de la basura, como Dios dijo tenemos que usarla. Y esto es el comentario que apareció ayer en nuestra lección, jueves 3 de octubre de 2024. Juan 5:18 puede resultar inquietante porque parece decir que Jesús estaba quebrantando el sábado. Sin embargo, una mirada más atenta de Juan 5:16 al 18 muestra que Jesús argumenta que su trabajo en sábado está en consonancia con su relación con su Padre. Dios no deja de sostener el universo en sábado. En consecuencia, el razonamiento humano, ¿qué dicen ellos? La actividad de Jesús en sábado forma parte de su aseveración de que Él era Dios, de que Él era un Dios. ¿Qué Dios? El Dios Hijo de la Trinidad. Pero el verdadero Jesús no es un Dios. ¿Estaban hablando de quién? De Satanás. Y eso es lo triste. Como
podemos ver en Juan 5:27, Jesús no reclama ser una persona que es Dios, nunca lo hizo. Por ser el Hijo de Dios, justamente no es un Dios, se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Y vamos a leer estas palabras que siguen. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. O sea, ¿quién lo hace? Él no, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Fíjense, Jesús reafirma que él no hace su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y aquí hay que tener mucho cuidado con estas palabras, no las vamos a analizar ahora, pero acuérdense que en el santuario, el que juzga y perdona pecados, ¿quién es? Dios. ¿Y qué hace Jesús? Intercede por nosotros. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Porque ¿cuál es la verdadera fe? Creer a Dios, al anuncio de Dios. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. O sea, ¿cuál es la vida eterna? Creer en la verdad. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dé autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Fíjense, Jesús se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué juicio hace Jesús? Sabemos cuál es el juicio que hace Jesús. Y es muy sencillo, porque Él sabe, como dice en el Apocalipsis, quién es el que aceptó la verdad y quién es el que lo siguió en el camino angosto. Y simplemente Él lo que hace, deja el libro de vida y confiesa como vencedor al que lo sigue. Pero al que entra por la puerta ancha, ¿qué va a hacer? Va a borrar su nombre de la vida. Y no va a confesar su nombre delante de sus padres y sus santos ángeles en el juicio. Porque Él sabe quién lo sigue verdaderamente. Y quién entra por la puerta ancha. Quién sigue a Satanás y lo llama Jesús. No os maravilléis de esto, dice Jesús Juan 5:28, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Porque Él va a venir en la gloria del Padre, va a venir como Jehová, como dice Isaías 9. Y todos los redimidos que estén esperándolo, que van a decir, aquí está nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová. Por Jesús es Jehová. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron los malos a resurrección de condenación. Y después en Apocalipsis Jesús explicó que eso ocurre después del milenio. Y ahora termina diciendo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. O sea, ¿Jesús podía hacer milagros por su cuenta? No. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y eso harían sus hermanos. Este testimonio es verdadero. Jesús nunca se apartó de la voluntad de su Dios y Padre, del mismo modo en el que debemos llegar a hacerlo nosotros. Y estas son las palabras finales que encontramos. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Para qué les hablaba Jesús? Por amor, para salvarlos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Está hablando de Juan. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Dónde? En las Escrituras. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis.
¿Qué pasaba con los dirigentes del pueblo judío? Los que tenían que preparar el camino al Mesías. No creían en las Escrituras. Y por eso Jesús les dice, escudriñad las Escrituras, ¿qué? Las del Antiguo Testamento, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y eso es claro, las Escrituras del Antiguo Testamento son las que dan un verdadero testimonio acerca del Mesías, el santo, el verdadero Jesús, y nosotros, como Jesús dijo, tenemos que escudriñarlas. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora, estas palabras son tristes, pero son las mismas palabras que Jesús le dirige al ángel de la Odisea y a nuestros dirigentes. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió con el pueblo judío es un símbolo de lo que pasaría con la iglesia remanente. Y termina diciendo, gloria a los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. O sea, ¿qué pasaba con ellos? ¿Algún hombre tenía el amor de Dios en el corazón? No. Solo Jesús llegó a tenerlo, fue el primero. Y después los miembros de la iglesia primitiva. Y este es el problema del hombre desde que quedó destituido de la gloria de Dios. El problema que el Evangelio del Reino de Dios promete solucionar. ¿Por qué? Porque Dios promete escribir nuevamente su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, derramando su amor en nosotros, para que podamos amar como Jesús amó, como Dios ama. Y sigue Jesús diciéndole a los dirigentes, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que proviene del Dios único, que proviene de Jehová, el único Dios verdadero? Entonces, ¿qué pasaba? Recibían gloria los unos de los otros, y nosotros podemos ver que en nuestra iglesia, lamentablemente, pasa lo mismo. O sea, un teólogo alaba a otro. Y hay una jerarquía, hay una pirámide de jerarquía de teólogos. Y uno ve tristemente a unos alabando a otros. Y bueno, se repite lo que pasó en el tiempo del pueblo judío. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único, de Jehová. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Entonces, ¿quién escribió de Jesús? Moisés. La ley de Moisés habla de Jesús, pero del verdadero. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras, a mis palabras? Y esto es importante. La única forma de llegar a comprender cuál es la verdad, porque esa es nuestra misión, es seguir el camino que Dios nos mostró que debemos seguir para arreglar nuestras lámparas. Ese es el camino que vamos a seguir durante este trimestre, al estudiar las palabras que encontramos en el Evangelio de Juan. Y especialmente la semana que viene vamos a empezar a usar la escobilla para barrer la suciedad de la basura y las joyas y monedas falsas, como Dios dijo que tenemos que hacerlo. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y tengan un bendecido sábado y puedan buscar y encontrar a Jehová mientras Él puede ser hallado.